Vamos a ver ahora un ejercicio y es importante que sepas resolver este tipo de ejercicios, así que ponga atención. Nos piden calcular la magnitud de la resultante de las fuerzas F1 y F2. Nos dice que la primera tiene magnitud 10 newtons a 45 grados y la segunda magnitud 20 newtons a 30 grados. Hice una lista con una serie de pasos a seguir para resolver este tipo de problemas. El primer paso es siempre dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder visualizar tu problema, para poder visualizar qué es lo que vas a hacer. Después descompones las fuerzas en sus componentes, que por videos anteriores ya sabemos cómo hacerlo. Después sumamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Al descomponer las fuerzas en sus componentes, nos van a dar varias fuerzas en X y varias fuerzas en Y. O a veces simplemente nos dan una, pero si nos dan varias hay que sumarlas, que es el paso 3. Y por último calculamos la magnitud de la fuerza resultante. Parece sencillo, ¿no? El primer paso nos decía dibujar el diagrama de cuerpo libre, que no es más que representar las fuerzas en un plano cartesiano. Y aquí ya las tenemos, la fuerza 1 a 45 grados y la fuerza 2 a 30 grados. El segundo paso es descomponer estas dos fuerzas en sus componentes, que ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a hacerlo para la fuerza 1. La fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. ¿Cómo lo hacemos para calcular la componente en X? Simplemente multiplicamos la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza 1? Vale 10 newtons. 10 newtons por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál es el coseno de 45 grados? Por esta tablita que ya saben construir, el coseno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2. Entonces multiplicamos 10 por raíz de 2 sobre 2. Pero 10 sobre 2 es 5. Entonces simplemente nos queda 5 por raíz de 2 newtons. Y aquí tenemos la componente en X de la fuerza 1. Hacemos lo mismo para la fuerza 1 en Y. La magnitud de la fuerza, pero ahora por el seno, porque estamos trabajando verticalmente. Recuerden, horizontalmente es el coseno, verticalmente es el seno. Entonces la fuerza en Y, la fuerza vertical, será la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Magnitud de la fuerza 1 es 10 newtons por el seno del ángulo. Pero ¿cuánto vale el seno del ángulo? Por esta tablita sabemos que el seno del ángulo también es raíz de 2 sobre 2. Entonces la fuerza en 1 en Y también va a valer 5 por raíz de 2 newtons. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora para la fuerza 2. Para la fuerza 2 en X y para la fuerza 2 en Y. Entonces la componente de la fuerza 2 en X es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Magnitud de la fuerza 2 es 20 newtons. 20 newtons por el coseno del ángulo. Pero ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Pero 20 sobre 2, eso me da 10. Entonces me quedaría 10 por raíz de 3 newtons. Y ahí tengo la componente de la fuerza 2 en X. Ahora vayamos con la componente de la fuerza 2 en Y. Magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. La magnitud de la fuerza es 20 newtons y el seno del ángulo, ¿cuál es? ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Seno de 30 grados es raíz de 1 sobre 2. ¿Qué raíz de 1 es 1 sobre 2? Pues es un medio. 20 por un medio. Y 20 por un medio es lo mismo que 20 entre 2. Entonces vale 10 newtons. Y aquí tenemos la componente en Y de la fuerza 2. ¿Qué sigue ahora? El tercer paso nos dice que sumemos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Vamos a hacer eso. Las fuerzas en X, fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Entonces, la resultante en X va a ser igual a la suma de las fuerzas en X. 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 newtons más fuerza 2 en X, 10 raíz de 3 newtons. 10 raíz de 3 newtons. Haciendo esta suma en la calculadora me da un total de 24.4 newtons. Ustedes no van a poder usar la calculadora, pero los ejercicios que les vayan a dejar en el examen no van a necesitar calculadora. Aquí yo lo necesité porque este ejercicio lo hice al azar, pero ellos en el examen escogen problemas que no necesiten calculadora. Ya haremos uno de esos ejercicios más adelante. Ahora hacemos exactamente lo mismo para la resultante en Y. Sumamos todas las fuerzas en Y.
Fuerza 1 en Y es igual a 5 por raíz de 2 y fuerza 2 en Y es igual a 10 newtons. Entonces sumamos 5 por raíz de 2 newtons más 10 newtons. Y al hacer esta suma me da un total de 17.07 newtons. Ok, ya tengo la resultante en X y la resultante en Y. Cuando digo resultante me refiero al vector que resulta de sumar estas dos fuerzas. Tengo la fuerza 1 y la fuerza 2, la sumo y me va a dar un vector más o menos como por aquí. No está exacto, pero más o menos así. Y esta resultante en X y resultante en Y son las componentes en X y las componentes en Y de este vector que resulta de la suma de estos dos. Pero yo quiero calcular la magnitud. ¿Cómo lo hago? Bueno, aplico esta fórmula de aquí. Raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, que ya las tengo aquí. Entonces simplemente raíz cuadrada de 24.4 al cuadrado más resultante en Y al cuadrado, que es 17.07 al cuadrado. Y al elevarle al cuadrado esta cantidad y sumarle el cuadrado de esta otra cantidad, me da 886.74. Y al sacarle raíz cuadrada me da 29.77 newtons, que es la magnitud de la fuerza resultante de la suma de estas dos. O sea, la magnitud de esta fuerza de aquí. Les digo, yo aquí usé calculadora porque no me fijé en el problema, simplemente lo puse aleatorio. Pero en el examen siempre les van a poner problemas en el que no van a ocupar calculadora. El próximo video será sobre un problema similar a este, pero ahora vamos a hacer el problema que no se necesite calculadora, como los que te vendrán en el examen. Así que suscríbete para no perdértelo. Ya sabes que si te ha gustado el video puedes darle like y nos vemos en el próximo.